Saludos jóvenes, continuamos con nuestras clases de programación. Ya hemos visto los tres lenguajes algorítmicos, ¿no? Los tres lenguajes para representar algoritmos, que son diagrama de flujo, diagrama NS y el pseudocódigo. En este capítulo yo les voy a plantear 5 ejercicios para que ustedes los resuelvan. De cada ejercicio me tienen que hacer lo siguiente. Me tienen que hacer el pseudocódigo en el PCInt, ya sea del celular o de la computadora, el diagrama de flujo, que preferentemente lo pueden hacer a mano, o los que tienen el PCInt de escritorio, ¿no?, de la computadora, también lo pueden hacer ahí, y el diagrama NS, que lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en el PCInt del escritorio. Entonces, de cada ejercicio yo necesito esas imágenes: el pseudocódigo, el diagrama de flujo y el diagrama NS, y el resultado de la ejecución del pseudocódigo, sea que lo hayan ejecutado en el celular o que lo hayan ejecutado en la computadora. Ya entonces son 4 imágenes que me tienen que presentar de cada uno de los 5 ejercicios que les voy a presentar a continuación. Bueno, entonces empezamos con el laboratorio 6. Acá especifica realizar el algoritmo para resolver lo siguiente. ¿Qué es lo que nos pide? Nos indica: una modista, para realizar sus prendas de vestir, encarga las telas al extranjero. Para cada pedido tiene que proporcionar las medidas de tela en pulgadas. Ya hace un pedido a otro país y tiene que mandar la medida en pulgadas, pero ella lo que tiene es las medidas en metros. ¿Ya? Entonces, el programa, ¿qué es lo que tiene que hacerme? Me tiene que pedir las medidas en metros y me tiene que calcular cuántas pulgadas corresponde a esa cantidad de metros. ¿Ya? Entonces es sencillo. Para este laboratorio vamos a definir lo siguiente: que una pulgada equivale a 0.0254 metros. ¿Ya? Entonces, utilizando esta equivalencia, yo meto, por ejemplo, 10 metros y me tiene que salir el equivalente a cuántas pulgadas corresponden los 10 metros. Ese es el laboratorio número 6. Laboratorio número 7. Se requiere convertir una temperatura expresada en grados Fahrenheit a grados Celsius. Ustedes saben que los grados que utilizamos comúnmente acá nosotros son los grados Celsius, que por ejemplo se utilizan para medir la temperatura del ambiente o para medir la temperatura de las personas, ¿no? Pero en Estados Unidos o en el hemisferio norte lo más frecuente es el uso de los grados Fahrenheit. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es pedir una temperatura en grados Fahrenheit y convertirla a grados Celsius. Ahora, ¿cuál es el equivalente? ¿Cómo se realiza esta conversión? A los grados que me dé en Fahrenheit, yo le resto menos 32 y lo multiplico todo ese resultado por 5/9. Y el resultado es la temperatura en Celsius. Por ejemplo, si yo quiero convertir 32 grados Fahrenheit a Celsius, 32 menos 32 es 0. 0 por 5/9 es 0. Entonces, los 32 grados Fahrenheit corresponden a 0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, acá en este algoritmo pido por teclado una temperatura en Fahrenheit y tengo que devolver como resultado cuántos grados Celsius corresponden a esa temperatura de grados Fahrenheit. Laboratorio 8. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pide? Me dice: se requiere determinar el promedio que va a obtener un alumno considerando que tiene 3 exámenes. El primer examen se califica sobre 100, pero vale el 25% de la nota final. El segundo también se califica sobre 100, pero vale el 25% de la nota final. Y el tercero, que es el más importante, se califica sobre 100, pero tiene el 50% del valor de la nota final.
50 más 25 tenemos el 100% de la nota final. Entonces, en este algoritmo nosotros tenemos que pedir 3 notas. La primera, la segunda y la tercera. Calcular el promedio o la nota final y mostrarla, ¿no? ¿Cómo se realiza el cálculo? La nota final va a ser igual a la nota número 1 multiplicado por 0,25, porque este examen vale el 25%, más la nota 2 multiplicada por 0,25, porque también el segundo vale el 25%. Y finalmente, más la nota 3 multiplicada por 0,5, porque este último examen tiene la ponderación del 50%. Entonces, una vez que calculo la nota final, la muestro para como resultado de este algoritmo, ¿no? La salida de este caso del algoritmo es la nota final. Hasta ahí ya vamos 3 ejercicios. Vamos por el laboratorio número 9. ¿Qué nos pide el laboratorio número 9? Este ejercicio ya es un poquito más procesado, ya es un poquito más de análisis requiere, dice, se requiere obtener la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. El plano cartesiano, estamos hablando de un plano de 2 dimensiones que tiene el eje X y tiene el eje Y, tal y como se muestra en la figura, ¿ya? Este es mi eje X y acá nosotros tenemos el eje Y. Y tenemos 2 puntos, el punto 1 y el punto 2. Cada punto, el punto 1 tiene su coordenada X y su coordenada Y, que serían X1 y Y1. Y el punto 2 tiene 2 coordenadas, X2 y Y2. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Calcular la distancia que existe entre estos 2 puntos. ¿Ya? Ahora les explico cuál es el procedimiento, cómo se tiene que calcular esta distancia. Esta figura forma con la proyección de estos 2 segmentos de recta, forma un triángulo rectángulo, ¿ya? Donde este primer cateto resulta de restar x2 menos x1, y aquí tenemos el primer cateto. Y el segundo cateto resulta de restar y sub 2 menos y sub 1. Entonces, en este caso, este cateto va a tener el valor de y sub 2 menos y sub 1, y este de x sub 2 menos x sub 1, ¿no? Entonces, el punto P1 tiene las coordenadas x1, y1, y el punto 2 tiene las coordenadas x2, y2. La distancia D entre los puntos se calcula. Como es un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso la hipotenusa es D. Entonces tendríamos de que D al cuadrado, tenemos aquí D al cuadrado, es igual al primer cateto, bueno, cateto 1, que sería x2 menos x sub 1 elevado al cuadrado, más el cateto 2, que vale y2 menos y1 elevado al cuadrado. Ya, entonces aquí aplicando Pitágoras hemos llegado a deducir de que la distancia que estamos buscando al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Para despejar este cuadrado aplicamos raíz y tenemos de que la distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces todo este proceso se resume en lo siguiente. Yo tengo que pedir las coordenadas del punto x1, del punto 1, que va a ser x1 y y1, los dos valores reales.
tengo que pedir las coordenadas del punto 2, que son x2 y y2 de tipo reales. Son 4 datos de entrada que vamos a pedir. Y la distancia d o distancia, o como quieran llamarla a la variable, va a calcularse aplicando esta fórmula, ¿no? En esta fórmula estamos sacando la raíz y utilizamos los valores que nos ha introducido por teclado el usuario, ¿ya? Entonces, todo este proceso de cálculo de distancia, bueno, en algún momento tal vez ya lo han visto en geometría analítica o lo van a ver ahora en este año en matemáticas, pero lo importante, tenemos 4 entradas y la distancia se calcula aplicando esta fórmula, donde tenemos aquí los valores x1, x2, y2 y y1 que han sido introducidos por teclado. Ese es el ejercicio número 9. Ejercicio número 10. El ejercicio número 10 es el último y es el más larguito que nosotros vamos a tener en esta etapa. Se trata de lo mismo, calcular la distancia entre dos puntos, pero ya no en el plano cartesiano, ya no en 2 dimensiones, sino en este caso vamos a trabajar con 3 dimensiones, ¿ya? Seguramente en geometría analítica ya lo van a ver si es que no lo han visto, pero no solamente existe, bueno, la realidad o lo que vivimos nosotros es este plano, mejor dicho, este espacio, ¿no? Es el espacio en 3 dimensiones y no el plano que dibujamos nosotros siempre en el colegio, que es de 2 dimensiones. Aquí no solamente hay coordenadas x, la y, sino que en la realidad también tenemos una tercera dimensión que vendría a ser la coordenada z. Entonces un punto tiene 3 coordenadas ya en 3 dimensiones, x, y y z. Ahora, ¿cómo se realiza el cálculo? Supongamos que tenemos 3 puntos, el punto 1 que es el 2, 3, 5 y el punto 2 que es el 3, 8, 9. El orden, coordenada x, coordenada y la coordenada z. Este es nuestro eje de coordenadas. Aquí está x positivo, a este lado x negativo, y positivo, y negativo, z positivo, z negativo, ¿ya? Entonces, en x el punto 1 tiene 2, entonces desde el centro, en el eje x recorremos 1 y 2 puntos. Hasta ahí tiene que crecer x. En y tiene 3, entonces y positivo 1, 2 y 3. Y en z tiene el valor de 5, entonces hacia arriba, antes de ir hacia arriba directo en el eje, nosotros trazamos proyecciones. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 en z. Ahora con esas marcas en los ejes armamos proyecciones. ¿Qué quiere decir esto? Trazamos una recta paralela al eje y que mida 3 también. Y trazamos una paralela al eje x también que mida 2. ¿No? Es como si imaginariamente estaríamos armando nosotros una figura rectangular, ¿no? Solamente que en 3 dimensiones. Ahora hacia arriba trazamos una línea recta de 5 unidades, ¿no? Y aquí tendríamos nosotros la posición del punto 1. ¿Ya? El punto 2, borramos lo que hemos hecho, dejamos solo con la proyección del punto 1. En x tiene 3, venimos al eje x, 1, 2 y 3, hasta aquí. En y tiene 8, entonces nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí tiene que venir la componente y. Y la componente z tiene 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí arriba, ¿no? Entonces proyectamos x y y trazando paralelas al eje y al eje x, y desde ahí hacia arriba trazamos una línea recta que mida 9 unidades, ¿no?
Y ahí nosotros tendríamos al punto P2, ¿no? El punto azul que vendría a ser el punto P2. Ya tenemos los puntos. Ahora lo que me pide el ejercicio es calcular la distancia que existe entre estos. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esta distancia? ¿Ya? También se forma un triángulo rectángulo que tiene cateto 1 y el cateto 2. ¿Cuál va a ser la medida del cateto 1? Va a ser la coordenada Z2 menos Z1. ¿Ya? ¿Y cuánto va a valer este cateto 2? El cateto 2, aplicando o proyectándolo aquí a la sombra, vendría a ser la distancia de este punto hacia este punto. Entonces se calcula como si fuera un punto en dos dimensiones. X2 menos X sub 1 más Y sub 2 menos Y sub 1, todo esto al cuadrado, más y sacando raíz, ¿no? Para encontrar el cateto 2. Entonces, aplicando Pitágoras, que es esta fórmula, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Reemplazando, la distancia al cuadrado va a ser igual al cateto 1, que vale Z2 menos Z1 elevado al cuadrado, más el cateto 2, que es raíz, ¿no? Raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Cierro paréntesis, y todo este cateto lo elevo al cuadrado. Ahora aquí nos sale en este segundo término algo para que nosotros podamos simplificar. La raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado se simplifica, ¿no? Y nos va a quedar de que la distancia es igual a, ya despejando este cuadrado, lo llevamos como raíz al otro lado, X2 menos X1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado más Z2 menos Z1 al cuadrado. Bueno, ese es el proceso. Yo no voy a tratar de profundizar mucho en la parte matemática. Simplemente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedir en el algoritmo? Es las coordenadas del punto X, punto 1 y del punto 2 en 3 dimensiones. Esto quiere decir que yo voy a tener que pedir X1, Y1 y Z1, que son las coordenadas del punto 1. Y voy a pedir X2, Y2 y Z2, que son las coordenadas del punto 2. 6 valores voy a tener que pedir que me introduzca por teclado. Y la distancia en 3 dimensiones se calcula con esta fórmula, ¿no? Es la raíz de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 menos Z1 elevado al cuadrado. Se calcula eso y nosotros mostramos como resultado, esta es la distancia entre estos dos puntos situados en el espacio en 3 dimensiones. Bueno, hasta aquí el ejercicio, chicos. Yo les recomiendo, acá no vamos a analizar la parte matemática, yo les he explicado para que tengan ustedes una cierta base de conocimiento, pero lo que importa en este caso no es la parte matemática, sino la parte del algoritmo. ¿Y qué me interesa a mí hacer el análisis? ¿Qué entradas tengo? En este caso son 6, X1, Y1, Z1, X2, Y2 y Z2. Y el proceso que yo hago, ¿cómo calculo la distancia? Con la raíz cuadrada de, entre paréntesis, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 menos Z1 al cuadrado, ¿no? Y de esa forma yo voy a calcular la distancia entre estos dos puntos en el espacio. Bueno, espero que puedan resolver esos 5 ejercicios de manera satisfactoria, chicos. De cada uno ya les he mencionado pseudocódigo, ya sea en el PCInt del escritorio o del celular. Primera captura. Segunda captura de pantalla, el resultado de ese pseudocódigo. Tercera, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo pueden hacer en PCInt o lo pueden hacer también a mano, ¿no? En PCInt del escritorio, de la computadora, o lo hacen a mano. Y cuarto,
el diagrama NS, que lo pueden hacer en el PCInt del escritorio, o caso contrario me lo hacen a mano. Bueno, en eso consiste el práctico, chicos. Tienen hasta el día domingo para resolver, bueno, varios días ya para resolver este ejercicio. Espero que puedan hacerlo satisfactoriamente. Nos vemos en el siguiente video. Chao.